Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Proverbios. En esta ocasión nos toca estudiar acerca del capítulo 12, versículos del 13 al 20. Y el título de esta lección es La buena palabra confronta la mentira. Les pido que cierren sus ojos, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en esta tarde. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos a través de estos medios, Señor. Yo te ruego que en el momento que los niños escuchen tu palabra, Señor, sus corazones se abran para recibirla, para que la puedan aplicar, Señor, en cada día, en cada situación, Señor, de su vida, y que tu Espíritu Santo los guíe, Señor, siempre a la verdad, y que ellos te puedan seguir conociendo cada día, Señor, para que aprendan a obedecerte y a amarte, Señor, porque tú nos has amado. Por eso te damos tantas gracias, bendito Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar, chicos. El texto para memorizar es: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Proverbios 12:13. Y bueno, quiero recordarte que cada que tú te sientes a leer la Biblia con tus papás o tú solo, trate siempre de saber qué significa cada palabra. Por ejemplo, en este caso, el impío. Si no sabes, pregúntale a papá o a mamá para que te digan qué significa esa palabra, o si no están ellos, puedes usar el diccionario. Nosotros sabemos que impío es aquella persona que no conoce, no quiere conocer a Dios, no le teme y por tanto no lo obedece ni lo ama. Entonces, aquí vemos que el impío es enredado en la prevaricación que comete con sus labios. Vamos a ver qué es prevaricación. Prevaricación es el delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta. Es cuando ya conocemos la palabra o ya sabemos lo que está mal y aún así, a sabiendas de que eso está mal, lo hacemos. Como por ejemplo decir una mentira. Sabemos que no las debemos de decir y aún así incurrimos en eso. Se llama prevaricación y no le agrada a Dios. Entonces, aquí vemos cómo el impío, cuando usa su boca, muchas veces piensa en dañar a otros, transgrediendo la ley de Dios con sus labios, es decir, haciendo uso de mentiras, de falsos testimonios, de calumnias. ¿Mm? Y bueno, pues la palabra de Dios nos dice que hay una consecuencia para quien se comporte de esa manera. Va a ser enredado en la prevaricación de sus labios. Quiere decir que un hombre malvado, eventualmente con las cosas que vaya diciendo, con esas mentiras, con esos falsos testimonios, se va a meter en problemas a la larga. Se convertirán todas esas acciones en una trampa en la que él mismo quedará atrapado. Y esto lo vamos a ver más adelante, cómo la Biblia nos muestra cómo personas que incurrieron en este tipo de pecados tuvieron consecuencias y fueron consecuencias muy terribles para sus vidas. De estos personajes de la Biblia que nos narra que fueron impíos, que actuaron impíamente. Y este pasaje nos pone el ejemplo de lo que pasa con el impío y con el justo. En este caso dice, mas el justo saldrá de la tribulación. ¿Quién es el justo? Pues el justo es todas aquellas personas que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido. Por eso es que ahora ya somos justos. Si no hemos conocido a Cristo, no nos hemos arrepentido y no lo hemos recibido, pues no estamos justificados. Pero si ya lo recibimos, esta palabra es para nosotros. Entonces, el hombre o la mujer justos ciertamente experimentarán problemas, pero saldrán de la angustia por la gracia de Dios, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 16:33. Te invito a que vayas a por tu Biblia, si no la tienes, ve por ella, le puedes poner pausa al video y busca Juan 16:33. ¿Listo? Bueno, dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y aquí quiero decirles, chicos, que esto se aplica a nuestras vidas. Aquí escogí la ilustración de Jeremías, porque Jeremías iba en, nadando contra corriente, es decir, lo que Dios le mandaba decir a Jeremías no le agradaba a nadie, especialmente al rey, por eso es que lo metieron en un pozo profundo que estaba lleno de lodo y estuvo a punto de morir, pero finalmente siempre la gracia de Dios es la que nos saca de la angustia, así pasó con Jeremías y eso también puede pasar con nosotros cuando alguien nos dice cosas contrarias a la palabra de Dios y nosotros no estamos de acuerdo o no queremos participar de lo que están haciendo, pues, por ejemplo, nuestros compañeritos haciendo travesuras, haciendo alguna maldad, pues van a querer como hacernos algún mal o nos pueden llegar a hacer sentir tristes, pero Dios nos dice que Él es el que nos va a sacar de la angustia, de la tribulación. Amén. Bueno, pues la palabra de Dios en Éxodo nos enseña cómo Dios establece su ley y nos dice que lo debemos de amar a Él y a nuestro prójimo. También Dios nos enseña que no debemos de hablar falso testimonio contra nuestro prójimo, porque si lo amamos, pues es como la consecuencia de que si lo amo, la muestra es que yo no voy a decir mentiras que afecten a mi prójimo, porque las palabras de un testigo falso antes y ahora pueden hacer mucho daño. Por esta razón Dios estableció dos maneras de refrenar a un testigo falso. Vemos en Números 35:30 que debía de corroborarse todo cargo con al menos dos testigos. Los testigos debían de tirar la primera piedra en la ejecución de la sentencia. Eso está en Deuteronomio 17:7. Y si se descubría que la acusación era falsa, el acusador debía recibir el castigo. Eso está en Deuteronomio 19:19. Con estas leyes, Dios nos enseña que ser testigos falsos tiene consecuencias graves. Éxodo 20:16 nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pueden ver a esas dos pequeñas ahí murmurando y a otra niña triste. Pues eso pasa muchas veces porque ¿qué significa falso testimonio? Se refiere a hablar falsedades sobre otra persona, dañando su reputación y bienestar. Esto no solo puede ser verbal, sino que también en forma escrita, lo que se conoce como difamación. ¿Mm? ¿Cómo te sentirías tú si tu mejor amigo dijera cosas falsas acerca de ti? ¿Eso te traería un bien o un mal en tu corazón? ¿Cómo te sentirías? ¿Te has preguntado? Por eso es que no lo debemos hacer, porque cada que querramos hacer algo, pregúntate, ¿le agrada a Dios esto que voy a hacer? ¿Cómo me sentiría yo si me lo hicieran a mí? Entonces, por eso es que no debemos hacerlo. Ahora, ¿cómo puede aplicarse en nuestras vidas? Cuando una persona difunde rumores o calumnias que pueden destrozar relaciones y dañar a las personas emocionalmente, como te mencionaba, imagínate que alguien le dice a tu mejor amigo que tú hablaste mal de él ya no te tendría la misma confianza, o él o ella, tu mejor amigo o amiga, ya no te tendrían la misma confianza. Entonces eso podría llegar a que ya no quisiera ser tu amigo y la relación que tienes de amistad con ese amigo pues se terminaría. ¿Y cómo quedarías tú? Pues triste. Pues eso sucede cuando alguien difama a una persona. En la actualidad, la gente usa las redes sociales para difamar a alguna persona. Este pecado se ha vuelto muy común entre los jóvenes e incluso niños y daña a muchas personas. Dios nos dijo que así sería en los postreros tiempos. En segunda de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso es que no deben los niños menores participar de las redes sociales, porque se exponen a que alguien los pueda difamar en ese tipo de lugares y pues no le agradan a Dios. Por eso no es recomendable, pequeño o pequeña que me estás escuchando, si tú estás participando en alguna red social, puede ser que puedas caer en este tipo de problemas. Por eso es que Dios establece su ley y también las leyes del hombre dicen, no,
que las redes sociales son para mayores de edad, no para niños. Entonces, pues lo recomendable y lo que Dios nos manda es obedecerlo a Él primeramente y también a nuestras autoridades, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo en el ámbito legal el falso testimonio puede generar juicios injustos y condenar a personas inocentes y llevarlas a la muerte, como fue el caso de Nabot y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el caso de Nabot. El rey Acab codició la viña de su vecino Nabot. Nabot se negó a venderla porque la ley de Dios dice, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Levítico 36:7. Nabot obedeció a Dios, pero la reina Jezabel, que no conocía a Dios, que no era pueblo de Dios, no amaba a Dios y no lo temía, orquestó falsas acusaciones en contra de Nabot. Ella pagó a 2 hombres que mintieron para que Nabot fuera apedreado y muerto, permitiendo de esa manera que Acab, su marido, se quedara con la viña diciendo mentiras y haciendo uso de un falso testimonio. Vamos a ver cómo lo relata la Biblia. Te invito a que vayas a tu Biblia y busques Primero de Reyes 21 del 8 al 14. Adelante. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos, los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. También nuestro Señor Jesucristo fueron los fariseos, buscaron un falso testimonio en contra de él para crucificarlo y sabemos que lo lograron. En Mateo 26, del 59 al 63, dice que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Sabemos que no debemos de dar falso testimonio y eso que hicieron ellos fue muy grave. La calumnia, la difamación, la mentira y todo tipo de falsas acusaciones pueden destruir la vida, como vimos en el caso de Acab, de Nabot, perdón, y como fue en el caso del Señor Jesucristo que intentaron destruirlo, pero ellos no sabían que él iba a resucitar. Pero en el caso de otra persona sí pueden destruir la vida, la carrera, las relaciones, como vimos anteriormente. Entonces, imagínate ponerte en el lugar de una persona donde todo el mundo lo está señalando por una acusación falsa. Sería muy tremendo. Tenemos que entender que las palabras tienen poder y pueden ser usadas para edificar o destruir. Por eso es que en Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
Entonces, nosotros no debemos de dejarnos llevar por lo que los demás hagan. Si vemos que los demás dicen falso testimonio, dicen mentiras, no podemos participar en lo mismo, porque dice la palabra de Dios en Santiago 3:10 que de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. No puedes estar alabando al Señor un ratito y en el otro ratito estar participando de pecados de la lengua como la calumnia, los chismes, adular, el testimonio falso, el silencio inapropiado, la lengua detractora. Vamos a ver cada uno de ellos, chicos. La calumnia. La calumnia es una mentira inventada, como lo que hizo Jezabel con Nabot, que inventó que él había blasfemado y maldecido a Dios. Eso fue una mentira y difundida con la intención de hacer daño. Sabemos que ellos se querían quedar con la viña de Nabot. Finalmente lo hicieron, pero pues hubo una consecuencia terrible para ellos. Vamos a ver al final cómo es que Dios trajo un juicio sobre la vida de Acab y Jezabel. Vino el profeta Elías y les dijo el castigo que iban a recibir por haber hecho este tremendo pecado que le costó la vida a Nabot. El chisme es una verdad, puede ser verdad o puede ser mentira, pero que se empieza a divulgar con el propósito de dañar a alguien. La adulación. La adulación es cuando una persona empieza a alabar a otra, a decirle cosas infladas, adulándola para sacarle provecho. Eso está en Judas 1:16, que así van a ser los hombres malvados de estos tiempos y de todos los tiempos. Así es la gente cuando quiere sacar un provecho. El testimonio falso. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:5 que el testigo falso no quedará sin castigo. Y es de lo que les mencionaba acerca de cómo la muerte de Jezabel vino como juicio porque ella había hecho todo esto de llevar a Nabot a que lo apedrearan cuando él era inocente, y Jezabel tuvo una muerte terrible y al final fue comida por los perros, algo muy, muy terrible, porque así dice la palabra de Dios que va a pasar con el testigo falso, que no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Ujú. Ahora, también en ese caso de Nabot, vimos cómo el pueblo se prestó porque Jezabel les mandó todo el plan por escrito de lo que ella pensaba hacer con Nabot. Y todos los ancianos de la ciudad y todo el mundo se quedó calladito. Y eso se llamó silencio, y es un silencio inapropiado. Mantener silencio a pesar de ser testigo de que se acusa a alguien falsamente por miedo o por no querer ser rechazado, también participa del pecado de la mentira. Y también, pues va a llevar su castigo igual que si nosotros dijéramos una mentira. Por eso es que no debemos de tener un silencio inapropiado cuando vemos que hay algo que no está bien. Por ejemplo, si veo que están acusando a mi hermanito que no hizo nada, pues sí tengo que decirle a mis papás, oye, es que eso no fue así, o a mis autoridades. Ujú. También Dios nos da sabiduría cuando debemos de hablar y cuando debemos callar, como dice en el libro de Eclesiastés. Por otro lado está la lengua detractora. El malo está atento al labio inicuo. El mentiroso escucha la lengua detractora. Proverbios 17:4. Detractora es adversario que se opone a una opinión descalificándola, maldiciente que desacredita o difama, como hicieron los fariseos con el Señor Jesús, que querían, le decían cosas, maldiciones, le decían, lo trataban de descalificar porque estaban en desacuerdo con lo que el Señor Jesús enseñaba. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando vemos este tipo de situaciones? El consejo es que te alejes inmediatamente. No escuches un chisme, no lo aguantes, levántate, no recibas reportes erróneos de otro. Mientras tú también al escuchar al mentiroso, al calumniador, no te quedes a escucharlo, ni ames la mentira cuando es contada. Ujú.
Hay gente que dice que para hacerte mejor amigo de alguien, lo único que tienen que hacer es buscar un enemigo en común, porque se la van a pasar hablando mal de esa persona. Y eso no le agrada a Dios. Entonces, cuando escuchamos que alguien empieza a hablar mal de otra persona, debemos de alejarnos para que no nos contamine. En Colosenses 3:9, el Señor nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Acuérdense que cuando nosotros recibimos a Cristo, Él cambió esa naturaleza que teníamos de pecado que recibimos de nuestros padres, de Adán y Eva, y Él la ha ido transformando en la medida que Él va creciendo en nosotros, dice la palabra de Dios, hasta que Él crezca y que nosotros menguemos. Por eso es que representamos esa transformación del viejo hombre como si fuéramos un gusanito, de un gusanito a la transformación de una mariposa, porque el Señor nos va renovando. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y es muy importante entender eso, porque si no somos renovados, si no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, si no lo hemos entendido, vamos a ver esto con mucha atención, porque Satanás siempre va a estar allí para alentarnos a decir una mentira. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si vivimos, si acostumbramos, si siempre estamos diciendo mentiras, ojo, debemos de parecernos a nuestro Padre. Nuestro Padre es santo. Él aborrece la mentira, nuestro Padre Celestial, pero si seguimos diciendo mentiras, entonces no hemos nacido de nuevo. Y aquí dice que si mientes, eres hijo del diablo. Por eso es muy grave seguir viviendo y acostumbrados a decir mentiras. Si detectamos que tenemos ese pecado, pues tenemos que arrepentirnos, chicos, para realmente ser parecido a mi Padre Celestial, para que Dios sea el que me transforme y me quite ese anhelo de estar mintiendo, porque eso no le agrada a Dios. No debemos de practicar la mentira. La mentira y el falso testimonio vienen del diablo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? En Hechos 5:3. Recordemos que esta fue una situación donde una pareja dijo que había vendido una casa y que iba a donar todo el dinero a la iglesia, pero no fue así, ellos se quedaron con parte de esa casa que habían vendido, ese heredado, ese terreno. Y el Espíritu Santo le reveló a Pedro lo que había sucedido y también fue el Espíritu Santo quien le dijo a Pedro de dónde había venido, quién había puesto esa mentira en la boca de Ananías, que fue Satanás. Pero por eso Dios nos ha dado armas para resistir al diablo, chicos. Si nosotros tenemos ganas de decir una mentira, inmediatamente tenemos que reprender ese pensamiento y decir, no, en el nombre del Señor Jesús no voy a participar de mentiras. Vamos a ver cómo fue el Señor Jesús también víctima de esos testigos falsos. En Marcos 14:57 dice, entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, hasta ahí vemos cómo estas personas dijeron falso testimonio contra él y de alguna manera podríamos decir que este era el pecado que mandó a Jesús a la cruz, que fue muy terrible. Finalmente, Dios venció a la muerte y resucitó. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y por eso hoy tenemos vida en Él. Pero las personas que no tienen a Cristo sí pueden ser destruidas por un falso testimonio, por una mentira, por una difamación. Por eso es que nosotros no debemos de hacer uso de eso. Ahora vamos a Proverbios 12:17. Dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. En este texto hay dos figuras. Primero es el que habla verdad.
el que habla verdad o fidelidad. Como hijos de Dios debemos de hablar con la verdad, porque en Juan 14:6 dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, ¿dónde vive Jesús? ¿En su corazón? Yo espero que sí. Si Él vive en su corazón, Él es la verdad y por eso es que debemos de practicar la verdad. Proverbios 28:28 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones porque vivimos en Cristo y por eso es que podemos vivir esas bendiciones, por su sacrificio y por su amor, porque Él nos ama, es que podemos disfrutar de esas bendiciones. En cambio, el que habla más el testigo mentiroso, engaño. Pues, ¿qué va a declarar? Engaño. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Proverbios 19:5. Hay hombres, vamos a Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Ven cómo seguimos hablando de la lengua? Puede ser que digas falso testimonio o que hables mentiras o que digas palabras que sean como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Aquí también se oponen estos dos, la primera y la segunda parte de este proverbio. Y en la primera parte dice, el que habla sin pensar es como golpes de espada. No uses tu lengua para dañar a otros, porque lo que sale de tu boca viene de tu corazón. Si tú te das cuenta que siempre estás diciendo malas palabras, siempre estás criticando, siempre te estás quejando, pues hay amargura en tu corazón y eso no le agrada a Dios. Entonces hay que sacarlo fuera. También Mateo 12:34 dice que porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros estamos con gozo, pues eso se va a reflejar en lo que estamos hablando con nuestros amigos, con nuestros compañeros, en nuestra familia. Y también la segunda parte dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Al contrario, la lengua del sabio es como medicina, vida a los que las hallan, y medicina a todo el cuerpo, y mensajero fiel que acarrea salud. ¿Por qué? Porque una persona con sabiduría te va a estar dando consejos, su compañía va a ser agradable y vas a estar gozoso con esa persona, ¿no? Y quién no quiere estar con una persona sabia que da medicina, que sus palabras son como medicina. Es muy agradable y eso viene de Dios, porque la sabiduría viene de Dios. En Proverbios 12:19 dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Los fieles o veraces o firmes o establecidos permanecen para siempre en la perpetuidad. Y esto lo podemos comprobar en Salmos 15:3, porque dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Es decir, que tú ya has leído la palabra, los dichos de Dios están en tu corazón y los obedeces, pues eso va a rebosar y la gente lo va a poder ver. Y sobre todo Dios lo va a poder ver. En Proverbios 12:20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. ¿Por qué engaño hay en el corazón de los que piensan el mal? Pues porque no conocen a Dios, no conocen la palabra de Dios, no conocen las bendiciones de Dios. En cambio, a los que ya conocemos, es esa esperanza, esa fe en Jesucristo lo que nos llena de alegría, porque pensamos en la palabra de Dios, pensamos en el bien. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensar. Filipenses 4:8. En lugar de que esté pensando, ay, hoy mi amigo me vio feo y no me quiso prestar sus colores. No, pues yo creo que ya no le caigo, ya no le voy a hablar. Y entonces nos la pasamos pensando en lo que hizo mal el otro en lugar de lo que hizo bien. Entonces debemos de ver siempre las cosas que nos traen bendición y lo que no, pues desecharlo y ya se quedó allá.
Dios es el que me va a bendecir siempre y es lo que me va a llenar de gozo. Por eso es que el gozo es diferente de la felicidad, porque el gozo permanece aunque no haya problemas. Entonces, todos estos mandamientos que vimos, ¿cómo los podemos aplicar en nuestra vida? Pues se pueden aplicar en nuestra vida diaria en situaciones en las que podemos ser tentados a hablar mal de alguien, porque acuérdense que Satanás siempre va a querer estarnos poniendo palabras para que nosotros hagamos algo mal, digamos una mala palabra o una mentira. Pero recuerden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, empezando por obedecer a Dios. En lugar de juzgar y hablar mal de otros, debemos buscar el bien y la verdad. Antes de hablar debemos preguntarnos, ¿es verdadero? ¿Es edificante? O sea, ¿va a ayudar a mi amigo, a mi amiga, a la otra persona con la que estoy hablando? ¿Esto es necesario? Si la respuesta es no, debemos callar y abstenernos de hablar. Este mandamiento no solo se trata de no hablar falsedades, sino de hablar la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, Efesios 4:15. Si tenemos un problema con alguien, lo mejor es hablarlo directamente con esa persona en lugar de difundir rumores y chismes, o sea, de que, ay, fíjate que mi compañerito me dijo esto y no sé qué. No, debemos evitar dañar nuestra relación con esa persona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hablando directamente con ella, como dice aquí. Y mostramos el amor y el respeto que Dios espera de nosotros como cristianos, porque si no, pues no nos estamos comportando como cristianos. La conclusión. El mandamiento de no dar falso testimonio es una llamada a la honestidad, la verdad y la edificación. Debemos evitar cualquier tipo de falsedad y buscar siempre la verdad en todas nuestras relaciones y conversaciones. Recordemos que las palabras tienen poder y podemos usarlas para traer vida o muerte. Por lo tanto, desafiémonos a aplicar este mandamiento en nuestra vida diaria y ser agentes de cambio para difundir la verdad y la gracia de Dios. Que la gente pueda ver que has estado con Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por la clase. Espero que lo hayas entendido y si tienes alguna duda, puedes escribir al chat de la iglesia y ahí te podríamos contestar en el chat de Renovación Cristiana. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Yo te ruego, Señor, que quites toda mentira del corazón de estos pequeñitos y de todos los que estamos participando de esta clase, Señor. Yo te ruego que podamos siempre, Señor, confiar en que tu voluntad es mejor que nuestras ideas, Señor, que no sigamos nuestros pensamientos que nos llevan a equivocarnos, sino que sigamos la verdad en amor, Señor, que hablemos siempre con la verdad, con todos nuestros familiares, con toda la gente que nos conoce, Señor. Ayúdanos a dar buen testimonio, Señor, para la gloria tuya, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Bye.